Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno a decodificar un tema que, la verdad, es súper complejo, pero absolutamente crucial. Vamos a analizar la realidad sociodemográfica y legal de la población LGBTIQ+ en el Perú. Y ojo, lo haremos de forma súper objetiva, basándonos puramente en datos oficiales del INEI, proyecciones de Ipsos y los informes de la Defensoría del Pueblo. Así que, ¡vamos a ello! Para que se den una idea, esta es nuestra ruta de hoy. Arrancamos con una introducción rápida a la comunidad, luego veremos el enorme reto del subregistro, pasaremos a la diversidad geográfica, desglosaremos las identidades, veremos el perfil sociodemográfico y cerraremos con unas reflexiones finales. Sencillo. Empecemos entonces con el primer punto, una introducción a lo que realmente conforma la comunidad LGBTIQ+, desde el punto de vista legal. Bueno, para que entiendan cómo han cambiado las cosas en el Perú, el Estado, a través del informe 175 de la Defensoría del Pueblo, ha reconocido a la comunidad bajo un término súper específico, Grupo de Especial Protección. Y esto no es solo un término legal más, es un reconocimiento formal de que la discriminación hacia ellos es estructural. O sea, el propio Estado acepta que aquí hay una vulnerabilidad sistémica que está frenando el acceso a derechos fundamentales. Y si desglosamos estas famosas siglas, fíjense que cada letra tiene su propia batalla legal y social. LGB agrupa las orientaciones sexuales, pero luego está la T, de las identidades de género, que tiene una barrera enorme. En Perú todavía no hay una ley de identidad de género, lo que significa que cambiar tu nombre en el DNI es un proceso judicial larguísimo. La I es por las personas intersexuales, que literalmente luchan para que no les hagan cirugías no consentidas cuando son bebés. Y finalmente tenemos la Q+, que incluye identidades de visibilidad emergente como queer, pansexuales o asexuales. Listo. Ahora pasemos a la sección 2, que es un tema fascinante y preocupante a la vez: el reto del subregistro. Miren este número, 12.026. Esa es la cantidad de personas que participaron voluntariamente en la primera encuesta virtual LGBTI del INEI en 2017. Suena poquito, ¿no? Y es que claro, al ser una encuesta solo por internet y solo en español, automáticamente dejó fuera a quienes no tienen conexión, a quienes hablan lenguas originarias y sobre todo a quienes tenían terror de poner sus datos en una pantalla en un entorno que sienten súper hostil. Para poner ese número en perspectiva, un estudio reciente de Ipsos de 2024 estima que la población LGBTIQ+ en Perú es en realidad de 1.7 millones de personas. Imagínense el salto. Estamos hablando de cerca del 8% de la población adulta. Esto ilustra perfectamente lo que los sociólogos llaman una población oculta. La brecha entre los que el Estado logra contar y los que realmente existen es gigantesca. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, aquí está la clave. Solo el 4.4% de las personas que sufren discriminación llegan a denunciarlo. Es casi nada. Esto nos grita que hay una desconfianza total en las instituciones. La gente elige, literalmente, quedarse en la sombra por miedo a que los despidan, a que sus familias los echen de casa o a sufrir represalias peores. Esconderse se vuelve un mecanismo de supervivencia. Pasamos ahora a la sección 3 para ver cómo se distribuye todo esto en el mapa del Perú. Es como si hubiera dos realidades totalmente distintas. Por un lado, Lima y Callao concentran más del 60% de la población visible. La gran ciudad funciona como un refugio, el anonimato ayuda un montón, y hay más acceso a la salud. Pero si nos vamos a la sierra y la selva, el panorama cambia drásticamente. Hay un conservadurismo muy marcado y una doble exclusión, especialmente para los pueblos indígenas. En lugares como Iquitos o Loreto, los niveles de riesgo y violencia son severos, sobre todo para las mujeres trans. Y no podemos dejar de lado el resto de la costa. Ciudades como Arequipa, Trujillo o Chiclayo tienen una visibilidad importante. Arequipa sola tiene más de un 12% según los datos. Pero no es color de rosa. Los reportes de derechos humanos muestran que en estas zonas urbanas existe una tensión tremenda porque todavía persisten normativas y políticas municipales que prácticamente intentan erradicar la visibilidad de la comunidad en plazas y espacios públicos. Bien, entremos a la sección 4. Vamos a sumergirnos un poco más en las identidades y los subgrupos demográficos. Volviendo a la encuesta del INEI, si miramos estrictamente las orientaciones sexuales, los hombres gays son estadísticamente el grupo más visible, con casi el 40%. Le siguen de cerca las personas bisexuales, con casi un 24%, y las mujeres lesbianas con un 20,5%. Además, los datos ya empiezan a registrar a pansexuales y asexuales, lo que demuestra que este espectro diverso está saliendo a la luz incluso en los registros oficiales. Ahora, si analizamos la identidad de género, la historia cambia un montón.
La inmensa mayoría, casi el 84% de la muestra, se identifica como cisgénero, o sea que su identidad coincide con el sexo que les asignaron al nacer. Las personas no binarias representan el 7,5% y la población trans aparece pequeñita en la encuesta, un 3% de trans masculinos y apenas un 2% de trans femeninas. Pero ojo con esto, porque es súper importante contextualizar esos porcentajes bajitos. Aunque las mujeres trans son solo ese 2% de la muestra, enfrentan la violencia más letal, siendo las principales víctimas de crímenes de odio en todo el país. Por su parte, la población intersexual, que también ronda un 2%, choca constantemente contra barreras y protocolos médicos deficientes que impactan gravemente su salud física y mental. Pasemos a la sección 5. ¿Cómo es el perfil sociodemográfico? Hablemos de edades, mercado laboral y educación. Fíjense en este dato súper revelador. Casi el 72% de los que respondieron la encuesta estatal tienen entre 18 y 29 años. Es una población súper joven. Esto nos habla de un cambio generacional grandísimo y de que los jóvenes tienen mucha más alfabetización digital para participar en esto. Pero ¿qué pasa como daño colateral? Pues que las generaciones de adultos mayores, marcadas por décadas de estigma, han decidido permanecer estadísticamente invisibles. Y si cruzamos los datos por el género asignado al nacer, vemos que la cosa está bastante pareja, 52% femenino y casi 48% masculino. Sin embargo, en el mundo laboral formal, los hombres gays logran una mayor visibilidad. Las mujeres lesbianas y bisexuales la tienen muchísimo más difícil, porque enfrentan una barrera doble, la discriminación por su orientación y, además, la invisibilidad estructural por el simple hecho de ser mujeres. Y aquí llegamos a algo que podríamos llamar la paradoja educativa. A simple vista, más del 60% de los participantes dice tener estudios universitarios. Uno podría pensar, hay un capital educativo altísimo. Pero cuidado, porque ese promedio tan alto esconde una exclusión profunda. Según organizaciones como la Casa Trans Zuleimi, la realidad de las mujeres trans en Perú es diametralmente opuesta. Se ven forzadas a abandonar el colegio en primaria o secundaria por el acoso severo y la falta de protocolos de identidad en las escuelas. Y todo esto desemboca en algo súper triste. El grupo Nini. Un 3,6% de estos jóvenes ni estudia ni trabaja. Pero a ver, los reportes nos dicen que no es por falta de interés. Es el resultado devastador de una salud mental golpeada por años de bullying continuo, sumado a la pérdida total de apoyo económico que sufren muchos de ellos al ser expulsados de sus propios hogares. Llegamos finalmente a la sección 6. Unas reflexiones para ir cerrando este análisis. A lo largo de esta explicación, hemos visto cómo el marco legal y social en el Perú crea un ciclo donde el miedo genera invisibilidad, y esa misma invisibilidad distorsiona por completo las estadísticas oficiales. Entonces, la pregunta monumental que nos queda dando vueltas es: ¿cómo se diseñan protecciones reales, sistemas de salud y políticas educativas eficaces cuando las herramientas que tiene el Estado ni siquiera logran contar con precisión a sus ciudadanos? Es un punto de reflexión vital sobre el cual tenemos que construir a futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.